Falta Miguelito con las congas acá. Le digo y no se anima. Les invito a acompañarme a Marcos capítulo 9. Marcos 9. Estaremos en los versículos del 1 al 13. Y hoy veremos un punto bastante focal del ministerio de Jesús. Cuando Jesús se revela de una manera sobrenatural a ellos, la revelación de Jesús le he titulado Certeza y Esperanza para el creyente. Y es que esta no fue simplemente un milagro, algo sobrenatural por el sencillo hecho de serlo. Jesús estaba revelándose directamente a ellos, mostrando su deidad, mostrando quién era, ayudando a los discípulos a avanzar en su fe, preparándoles para lo que venía y preparándonos también a nosotros para creer por un lado. Ahí el certeza que mencioné. Pero ¿por qué esperanza? Porque esa sería solo una probadita del reino por venir de Jesús. Ese Jesús que no se quedó en la tumba, ese Jesús que se levantó de los muertos, ese Jesús que vive, ese Jesús que reina y vendrá a reinar. Y Jesús estaba revelando a ellos. Recordamos cómo terminó la vez pasada, capítulo 8, versículo 34, dice: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el llamado era alto, el costo era alto, pero era claro. Dice, si tú tratas de salvar tu vida por tus propios medios, por tu propia religión, a tu propia manera, como algunos dicen, yo tengo mi trato personal con Dios. Dice, si tú tratas, la vas a perder. Pero el que pierda su vida, versículo 35, por causa de mí, del Evangelio, la habla después de que el versículo 38 dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estaba poniendo la inmediata realidad de que el Señor un día iba a regresar. Estaba diciendo, el Señor va a regresar y un día Él va a juzgar los corazones, Él va a venir por los suyos, Él va a hacer todo nuevo, Él va a juzgar, va a traer juicio, pero también va a traer salvación. Y por eso comienza diciendo, y va a ser nuestro primer punto, Marcos capítulo 9, versículo 1, es como que termina esa sección, termina lo que Jesús le estaba diciendo, pero realmente nos prepara para el capítulo 1, por eso lo decidieron poner como parte del capítulo 9. Dice, Jesús les decía, en verdad les digo, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Y este es el anuncio del reino de Dios. Juan había estado diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero luego Jesús, después de decirles el costo del discipulado, que verdaderamente debían seguirle y que cuando Él viniera, si alguien se avergonzara de Él, Él se iba a avergonzar de ellos. Jesús inmediatamente les dice algo que te deja, ¿cómo así? En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. O sea, lo que está diciendo Jesús acá es que de alguna manera el reino de Dios iba a venir antes que algunos de los que estaban ahí se murieran. Imagínense si yo dijera algo así, o Jesús viene delante de nosotros hoy y nos dice, miren, el Señor va a regresar antes de que algunos se mueran. Ya uno se queda, no, aquel es posible que se muera antes, no, este seguro se va. Y uno se comienza a pensar, el que está más sano, quizás esos son, quizás Lalo, Damaris, que son los más jovencitos, entonces tenemos bastante tiempo. No sé, y comenzaron a hacer conjeturas, pero ¿a qué se habrá referido? De cierto, el Señor anunció alguna relación con el reino de Dios. Dice que verían, de alguna manera verían el reino de Dios con poder, y que entre ese punto y ese suceso habría algunos que no morirían. Interesante. Y a través de la iglesia,
a través de la historia de la iglesia ha habido diversas interpretaciones o tratar de entender qué fue lo que dijo el Señor. Algunos piensan que se refería a la resurrección de Jesús y a su posterior ascensión, porque era una instancia bastante fuerte del reino de Dios. No obstante, claro, vemos algo fuerte del reino de Dios porque el Señor le levantó a Jesús de entre los muertos y le llevó al cielo en autoridad. Entonces algunos dicen quizás se refería algunos años después, algún tiempo después de esto, en su resurrección y ascensión. Otros piensan que se refería hasta Pentecostés. Pentecostés fue 50 días, después de la ascensión de Jesús. Y Pentecostés porque fue cuando el Espíritu Santo vino y comenzó oficialmente la iglesia. Entonces, era algo visible, algo grande que estaba pasando en cuanto al reino de Dios. Poder, dice que descendió poder. Sí podría ser eso también. Algunos creen que se refería al avance de la iglesia, cuando la iglesia después de Pentecostés comenzó a avanzar y fueron salvos 5,000 y 3,000 y dones y milagros y se veía el reino de Dios con poder. Entonces algunos decían, yo sigo vivo, yo estuve en esa charla que Jesús dio, yo estuve cuando Él dijo, entonces esto es ya. Algunos piensan que fue en el año 70 después de Cristo porque fue cuando el Señor trajo juicio sobre Jerusalén. Jesús antes de morir lloró sobre Jerusalén y dice Jerusalén la que matan a los profetas debido a su incredulidad. Dicen, esto fue el reino de Dios en acción también disciplinando a Israel. Pero no creo que ninguno de estos, aunque hay importancia en cada uno de estos, no creo que el contexto nos lleve hasta allá, porque el contexto inmediato y los 3 evangelios que lo recolectan, lo que se conoce típicamente como la transfiguración de Jesús. El contexto inmediato nos dice y nos habla de la transfiguración. Más adelante en Marcos 13, si ven, miren Marcos 13. ¿Por qué voy hasta ahí? Porque leímos recién en Marcos 9:1 que dice que algunos, no todos, pero algunos de los que estaban ahí no probarían la muerte, es decir, no se morirían hasta que vieran el reino de Dios venir con poder, ¿ok? ¿Qué dice Marcos 13? Marcos 13, 24 al 26. Miren, pero en aquellos días, después de esa tribulación, habla de una tribulación grande, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gran gloria. O sea, uniendo Daniel, hemos leído Daniel 7 antes, leímos en el texto pasado, al final del capítulo 8, cuando dice, cuando el Señor venga en su gloria, si tú te avergonzaste de Él, Él se va a avergonzar de ti. Vemos gloria, vemos poder, vemos Él descendiendo. Acá dice de nuevo que verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Ok. Quiere decir que cuando el Señor venga, la venida del Señor siempre se habló como algo después de un periodo de tribulación, algo visible para todos, algo poderoso. Entonces algunos pensaban, ¿será que 2 o 3 o 5 o 20 o 50 de nosotros no nos vamos a morir y entonces viene el Señor? Eso nos ayuda a pensar, ¿no? ¿A qué se estará refiriendo entonces? Porque en la resurrección y en la ascensión vimos algo poderoso suceder. Jesús levantarse entre los muertos, la piedra removida, el lienzo simplemente como traspasado, no desenrollado. Más bien desenrollado. Entonces, ¿qué podrá hacer? Les estoy haciendo una pausa simplemente para ayudarles a pensar. Porque en la resurrección y la ascensión, en Pentecostés, en el avance de la iglesia, en el año 70 después de Cristo, no vimos a Jesús venir con poder y gloria como se nos dice en Marcos 13, como los profetas habían anunciado. Como de hecho los discípulos y los líderes religiosos pensaban que el Mesías iba a venir, saltándose el paso de que necesitaba venir primero como siervo sufriente, como lo leímos en Isaías 53. Él debía sufrir, Él debía pagar en su carne los pecados de todos nosotros.
El reino de Dios no vendría ni comenzaría realmente con ninguno de estos eventos anteriores. Entonces podemos asegurar que no se refería a estos eventos anteriores. Esta gente que eventualmente murieron y el reino del Señor no vino, no ha venido. Seguimos esperando, han pasado 2000 años y todavía no ha pasado. Así que no se refería a eso. Pero la única respuesta posible es que refería a lo que estaba por venir inmediatamente. Puntualmente 6 días después, como nos dice Marcos 9:2. La revelación de Cristo mismo con la gloria de su reino por venir, es decir, la transfiguración. Vamos al punto 2, dice, la revelación del reino de Dios. Es decir, cuando el Señor dice que algunos de ellos no iban a probar la muerte, seguro en esos 6 días alguien de toda esa multitud entonces murió. Ese era el punto. Y dice versículo 2, 9:2, 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Interesante, es un texto que nos dice mucho. Lucas 9:28 dice que eran 8 días. Si sabemos que la Biblia no se contradice, ¿por qué Marcos dice que eran 6 días? Mateo dice que eran 6 días, y Lucas 9:28 dicen que eran 8 días. Porque Lucas está contando el día en que Pedro hizo la declaración, el día en que el Señor le pidió a los que estaban ahí que le siguieran como un día, y el día en que se transfiguró como otro día, y los días in between, los días en medio de eso, como 6 días, de tal manera que no hay contradicción. Y vemos a Jesús tomando a los que parecía que era su círculo más íntimo. Dice que toma a Pedro, toma a Jacobo y toma a Juan. Juan, el famoso discípulo amado, Jacobo también llamado Santiago. Y esta conclusión, esto que les digo de que seguramente era su círculo más íntimo, no es aleatorio, no se lo estoy diciendo solo porque lo pienso así, sino que en Marcos capítulo 5, versículo 37, ya habíamos visto que cuando Jairo va y le dice, Señor, vente, ayúdame que mi hijita se me muere. ¿Recuerdan ese texto? El Señor, cuando iban a entrar a la casa de Jairo, pidió que solo Pedro, Jacobo y Juan entraran con él. No era típico que Jesús pidiera que solo ellos 3, y pasó un par de veces más. Solo ellos le acompañaron. Pero hay algo más ahí. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, Jacobo y Juan, lo cual nos deja, cuando Jesús dijo en el 9:1, hay algunos aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, de que haya venido con poder. Se iba a referir a estas 3 personas que eran los únicos 3 que iban a ver a Jesús hacer esta transfiguración. Esta instancia, esta prefiguración, esta revelación privada del reino de Dios y de cómo Jesús es en su gloria, porque estaba velado. Recuérdense, Filipenses 2 dice que Él se humilló hasta lo sumo, es decir, se despojó voluntariamente del ejercicio de sus atributos, nunca dejó de ser Dios, pero era como que su gloria estaba velada, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que estos 3 hombres eran los únicos 3 que verían una probadita del reino de Dios viniendo con poder. Y lo que vamos a ver en la transfiguración es de hecho eso, es una probadita. Lo veremos por la reacción de Pedro, lo veremos por la reacción de ellos, lo veremos por el anuncio que Dios hace. Estaba dándoles una probada del reino. Estaba dando vislumbres de lo que estaba por venir. Estaba cimentando su fe. Estaba preparándoles, estaba diciendo, esto es lo que les espera. Esto es lo que se viene. Y algo interesante ahí, dice que los llevó a ellos solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ese versículo 3 también. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y a nosotros ahora estamos acostumbrados a ropas blancas, ropas de cama blanca, camisetas blancas, una blusa blanca, un pantalón blanco, y el blanco es bonito, cuesta, hay carros blancos, pero antes no era tan común el color blanco. En la antigüedad era un color extraño e inusual, generalmente asociado con Dios y con santidad, porque era tan difícil de mantener. Y ustedes lo saben, si tienen o han tenido un auto blanco, se ensucia.
está sucio siempre. Igual si tienen un carro negro porque se ve todo el polvo. Tienen una camisa blanca, cualquier cosa en la que se topen se va a manchar. Pero ahora tenemos más facilidad de limpiar. Pero la descripción que hacen acá, se volvieron resplandecientes sus vestiduras, muy blancas, como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Está diciendo el texto, esto es algo que no existe, esto es algo que no hemos visto, esto es algo que no es normal, esto es algo hecho por Dios, esto es atípico, es completamente puro, completamente pulcro. Nadie humanamente podría hacer que una ropa se vea de esa manera. Algo diferente estaba pasando acá. Ellos al ver esta blancura, al ver este esplendor, este brillo, rápidamente asociaban con algo de Dios. Por eso cuando un ángel se aparecía en la antigüedad, había temor y se postraban y había reverencia por lo mismo. La transfiguración, como es popularmente conocido este texto, debido a ese verbo usado por Marcos, que quiere decir cambiar de forma o transformarse, cambiar de forma o transformarse, es una revelación. Jesús estaba revelando a sus discípulos. Jesús le estaba diciendo, les dijo antes el costo de seguirme. Les dijo, si buscan ustedes su propia vida eterna, la van a perder. Pero si la pierden por mí, se van a salvar. Él se está revelando a ellos tres, primero porque quiere cimentar su fe, porque quiere revelarse, quiere decirle, yo soy el Mesías, yo soy el camino. Miren, ¿quién puede hacer esto? Nadie, sino solo Dios mismo. En ese momento, al transfigurarse, al cambiar de forma, vieron por un instante de segundo, no dice cuánto, si fueron 3 minutos, 30 segundos, pero por un tiempo Jesús les dejó ver la gloria de la que Él se había autolimitado. Este era quien Jesús era en verdad. Les dejó ver una probadita, era una revelación, un vistazo de esa gloria. Es como un relámpago de lo que sería su venida y lo que estaba por venir. Jesús estaba solidificando la fe de su círculo íntimo, uno de ellos que había sido el que dijo, tú eres el Cristo. Había entendido que era el Mesías. Le costaba trabajo y les costaba trabajo todavía acá, veremos, entender cómo así que el Mesías debía sufrir por mí. No entendían el costo de la cruz. Y al mismo tiempo les costaba ver que este Mesías realmente fuera Dios, aunque en muchas instancias ya se había dicho. En el bautismo de Jesús vimos al cielo abrirse y a Dios mismo decir, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Tal vez se le olvidan, pero uno igual recibe tantas cosas, escucha tantas cosas y uno solo logra procesar algunas. Pero este círculo íntimo se estaba revelando como un relámpago. Es una prefiguración. Es decir, estábamos viendo una probadita. Una prefiguración es una representación anticipada de algo. Una prefiguración es una representación anticipada de algo. Estábamos viendo una representación sencilla, pero gloriosa, pero majestuosa de la gloria que Jesús en verdad tenía. De la gloria que esperaba a ellos mismos, a todo el que les siguiera. Tal vez estaban preocupados, tal vez no entendían, tal vez estaban preocupados que cómo así que Jesús va a sufrir y va a morir. Pero Él estaba diciéndoles de dónde venía. Él estaba diciéndoles, yo soy Dios. Él estaba dejándoles ver la gloria que siempre tuvo y que no dejó de tener, solo por un ratito, para que supieran lo que les esperaba. De tal manera que cuando de nuevo en el versículo 1 dice, algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. La manera más natural de entenderlo es lo que viene a continuación. Cuando dice que el reino de Dios iba a venir con poder, era simplemente una probadita, porque no vimos desde ese momento hasta la fecha. Si hay alguno, por ejemplo, alguno de los que estuvieron ahí y no murieron, entonces diríamos, pues a eso se refería. Pero todos murieron. Nadie tiene 2000 años, 3000 años. Pero estos murieron, de tal manera que a lo que se refería Jesús de ver el reino de Dios con poder,
es esta prefiguración, es esta representación anticipada del reino por venir. Y luego vemos algo interesante. Miren, versículo 4. No solo Jesús se transfiguró, cambió de forma, vieron la gloria de Dios de alguna manera en que no fueron consumidos. Porque se recuerden que nadie puede ver a Dios realmente con este cuerpo pecaminoso. Moisés, cuando el Señor le pidió ver su rostro, el Señor no le dejó ver su rostro, sino que le permitió ver sus espaldas, nada más un destello de su gloria, porque no hay nadie impuro que pueda ver a Dios y vivir. No obstante, el Señor Jesús les permitió ver algo de su gloria. Y esto debía ayudarles en su comprensión, debía ayudarles en su misión, debía ayudarles en su fe, debía ayudarles en su esperanza futura de que esto es lo que les esperaba. Esto no era juegos, no era un falso maestro tratando de convencer a alguien con cuentos chinos. Le estaba diciendo, mira, es que yo soy Dios, yo soy la revelación de Dios. Por eso dice el versículo 4, algo todavía más espectacular. Se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. ¿Cómo así? Dos personas que ya no estaban en este mundo, Elías y Moisés, hablando con Jesús. Elías, el Señor se lo llevó, no vio la muerte. Moisés, quien sea que haya terminado de escribir el relato donde se describe a Moisés, dice que el Señor lo sepultó. Pero nadie vio esto. Ya sea que el Señor literalmente lo sepultó o el Señor se lo llevó como a Elías, no lo sabemos. Pero estos hombres estaban en el cielo con el Señor, estaban con Él en la gloria, y de repente se aparecen acá, cosa que no era poca cosa, porque eran dos de las personas más importantes en el Antiguo Testamento y en el judaísmo. Moisés representando a toda la ley, lo cual para ellos lo era todo, y Elías representando a los profetas. Y estas dos personas fundamentales y claves en el judaísmo y en el Antiguo Testamento se aparecen ahí también junto a Jesús, platicando con Jesús. ¡Qué visión más extraña! ¿Cómo así que Moisés y Elías platicando con Jesús? ¿Sí? La ley y los profetas apuntaban a Jesús. La ley apuntaba a la incapacidad del hombre de cumplir por sus propios medios y la necesidad de un Salvador. Esos corderitos sacrificados a diario apuntaban a ese Cordero de Dios que un día quitaría el pecado del mundo para todo aquel que cree. Apuntaban a Jesús y de esta manera sobrenatural validaban al Mesías que Dios había enviado, que era Dios mismo. Algunos podrían decir, ¿qué habrán hablado? Marcos no lo dice, pero vayan conmigo a Lucas. Lucas sí lo dice. Lucas 9:31. Lucas 9:31. Y de repente dos hombres hablaban con él. Estoy desde el 30. Los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús que Él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. O sea, no nos dice más la Escritura. Podemos usar creatividad, pero ¿cómo habrán estado hablando? Elías y Moisés preguntándole a Jesús, Jesús, estamos muy emocionados que tú ya vas a pagar por los pecados de todo el mundo. O tal vez sin entender cuál es el siguiente paso, Jesús. O tal vez animándole, no tengo idea. Pero era algo extraño e inusual que nadie ha tenido la oportunidad de verlo. Tal vez en el cielo vamos a acercarnos a Pablo y decirnos, mira Pablo, cuando tú decías que el aguijón de la carne, ¿a qué te referías? ¿Qué tenías? Mira Moisés, ¿y qué sentiste cuando se abrió el mar rojo? ¿Te dio miedo? Y vamos a preguntar a tanta gente tantas cosas. Pero nadie en esta tierra ha tenido la oportunidad de ver platicar a Jesús, a Elías y a Moisés, sino esos tres hombres elegidos. Y estaban platicando de la
de algo que Pedro y los discípulos no entendían aún. Regresemos a Marcos. Estaban hablando de la muerte que el Mesías estaba a punto de ejercer. Pero nótese que Elías y Moisés eran súbditos de Jesús. No estaban hablando como tres ahí, los tres reyes. Estaban ante su Dios hablando. Se había revelado de una manera especial. ¿Y cuál fue entonces la respuesta del reino de Dios? La respuesta de Pedro ante esa manifestación temporal, esa prefiguración del reino de Dios. Miren versículo 5 y versículo 6. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, que quiere decir maestro, bueno es que estemos acá. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Y creo que a todos nos ha pasado cuando estamos nerviosos, cuando estamos asustados. Si tú vas a invitar cuando estábamos jovencitos, si vas a invitar a una chica a salir, te pones nervioso y dices alguna tontería y te ríes y hay nervios. O cuando te preguntan algo y no sabes qué decir y te equivocas. Pedro siempre el que hablaba de más. Y he escuchado a veces que dicen, no, que Pedro estaba enfocándose en el aquí, en el ahora. Que quería que hicieran enramadas para quedarse ahí por lo sobrenatural que estaba pasando. Y hay algo de cierto, pero yo creo que más bien Pedro, dándole un poco de gracia a Pedro estaba reconociendo algo que, si me acompañan a Zacarías, capítulo 14, versículo 16. Estaba reconociendo algo que la Biblia había hablado al respecto. Pedro vio lo que vio. Y Pedro no dijo, hagamos una iglesia acá. Pedro no estaba diciendo, quedémonos aquí a tener una experiencia sobrenatural. Pedro no estaba diciendo esto. Pedro vio la manifestación del reino de Dios, es decir, el rey mismo, y entendió que esto era el rey y su reino en ese momento temporal presente. Y miren a Zacarías 14, solo voy a leer el versículo 9 y después me paso al 16. Dice, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Zacarías 14 describe cuando el Señor viene y entonces finalmente es rey sobre esta tierra. Después que el versículo 9 se nos dice que el Señor un día va a ser rey en esta tierra, dice en el versículo 16, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueran contra Jerusalén, es decir, todos los enemigos, todos aquellos que queden vivos, subirán de año en año para adorar al Señor, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Cuando Pedro dijo, hagamos 3 enramadas, Pedro estaba haciendo alusión a la fiesta de los tabernáculos. Porque de todos era sabido en el Antiguo Testamento y en el judaísmo que cuando el Señor viniera, una fiesta que se había aclarado que se iba a celebrar por todas las naciones, que van a subir a Jerusalén para celebrarla todos juntos, es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos también es enramadas, fiesta de las tiendas, porque habitaban en tiendas, habitaban en enramadas, habitaban en tabernáculos, recordando cómo habían habitado así en el desierto. Entonces Pedro ve una clara manifestación en poder del reino de Dios y dice, el reino de Dios está acá, tráiganse las enramadas y comencemos esta cosa ya. Pedro estaba reconociendo que el reino de Dios en ese momento era real, era tangible, era visible, era audible. Pedro no estaba siendo simplemente impulsivo, un poco, pero él reconoció que era algo real. Y él dice, hagamos lo que la Escritura dice y celebremos la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las tiendas, la fiesta de las enramadas. Al mismo tiempo vemos a Pedro en el Marcos 9:6, regresando, con temor. Porque seguía siendo un hombre pecador, seguía teniendo temor al ver algo que no puedes comprender. Es difícil de entender.
Pero luego, versículos 7 y 8, vemos la confirmación del reino de Dios. Por si quedaba duda de lo que vieron, por si quedaban duda del discernimiento de Pedro, miren lo que dice el versículo 17, se formó una nube que los cubrió. Aparte de todo lo que habían visto, Jesús transformado, viéndole en su gloria, vestidos resplandecientes, blanco como no se podía replicar en ese entonces, se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. ¿Qué dice la voz? Este es mi Hijo amado, oigan a él. ¿Qué había dicho Jesús? Capítulo 8. Versículo 34. Si alguien quiere venir conmigo, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Padre está diciendo, hey muchachos, esto no es una simple visión. Nunca dice que haya sido una visión, fue algo real. Jesús se transfiguró, cambió de forma, dejó ver su gloria. Dejó ver algo que los demás no podían ver y que fue apartado exclusivamente para este grupo selecto de 3. Y encima se pone una nube, que la nube desde el Antiguo Testamento era una prueba irrefutable de la presencia de Dios. Las nubes siempre han estado asociadas con la gloria de Dios. Se le conoce como la gloria Shekinah, la gloria visible de Dios en el Antiguo Testamento, que no solo era algo, una nube como esto representa la gloria de Dios, sino que al ver la nube, por ejemplo, en el desierto, la presencia misma de Dios estaba ahí. Dios estaba revelando. De manera similar que como en el bautismo de Jesús, vemos la parte de la Trinidad ahora también ahí. Jesús transfigurándose y el Padre hablando desde el cielo, diciendo, escúchenlo a Él. Este es mi Hijo amado. Lo que les acaba de decir hace 6 días, según Lucas hace 8 días. Óiganlo a Él, porque Él es mi Hijo amado. Y esa gloria que ven es la gloria que viene. Estos no son cuentos chinos, no son pamplinas, no son cuentos de niños. Esto es real, esto es lo que se viene. Prepárense. Si te avergüenzas, Dios va a venir con justicia y te va a juzgar. Si le sigues, te vas a salvar. En Éxodo 13:21 vemos la nube guiando al pueblo. Y esto dice que es la presencia misma de Dios yendo delante de ellos. La presencia misma de Dios, Dios estaba ahí. ¿Por qué? Porque era Dios también. Dios estaba manifestando también de manera visible en el cielo. Y su confirmación, la confirmación del Padre, contrarresta con las palabras de Pedro. No es el reino el que venía, es el Hijo que un día traería el reino, que estaba dando una probadita de ese reino. Mientras tanto, porque Jesús, el Padre pudo haber dicho, listo Pedro, de acuerdo, tráiganse en las enramadas, llamen a todos, toquen la trompeta, porque el rey ahorita viene, esto solo era una probadita y ahorita viene. No hizo alusión a esto. Lo que el Padre le dijo es, Él es mi Hijo. Síganle, obedézcanle, escúchanle. Esa es la misión hoy en día. La misión hoy en día no es establecer el reino de Dios. La misión hoy en día no es tratar de hacer justicia en todo lo que podamos hacer. Como cristianos sí debemos hacer justicia, tener misericordia, cuidar de los oprimidos y afligidos, sí. Pero la misión de la iglesia no es hacer que el reino de Dios descienda. Esto es solo algo que Dios mismo va a hacer. Y cuando Él venga, Él va a traer justicia, juicio y demás. Los discípulos estaban viendo de primera mano que Jesús era el Mesías, que era Dios mismo encarnado. Valdría la pena entonces negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Miren lo que dijo Pedro mismo en 2 de Pedro, no pierdan Marcos. 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro 1, 17 y 18. Dice, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, como refiriéndose a Dios. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido.
Miren lo que dice el versículo 18. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro recordaba esto. Pedro lo afirma. Era llamado por Dios. Y miren Hebreos, ya que estamos ahí cerca, 2 libros antes, unos 2 o 3 libros antes. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y Elías estaba ahí representando como uno de los profetas más importantes. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. En ese momento estábamos viendo que Jesús no solo era un Mesías, Jesús era el mismo Dios. Por eso dice, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre mucho más excelente que ellos. De nuevo, el Padre está validando, está diciendo: este es mi Hijo amado, es Dios mismo, soy yo mismo. Por eso óiganle, préstenle atención a Él, síganle, obedézcanle. El reino todavía no viene porque fue rechazado por Israel. El reino todavía no viene porque rechazaron el mensajero, rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron a Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuál es el plan del reino de Dios? Versículo 9 de Marcos 9. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto. Y ¿cómo te morderías las uñas por no contarle a alguien después de lo que viste? ¿Le quieres contar a todo el mundo? Mira lo que vi, yo no sé, no entiendo, pero vimos a Elías, vimos a Moisés y Jesús se transfiguró y lo vimos en su gloria y no sé qué apariencia tenía, pero lo vieron glorioso. Pero Jesús les dijo que no contaran a nadie lo que habían visto. ¿Por qué? Porque eso solo hubiera acrecentado el deseo de la gente de que viniera ese Mesías victorioso. Cuando era necesario la primera parte, el siguiente plan dentro del plan del reino de los cielos, que es hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Era necesario que, como les había dicho antes, que a Pedro le costó trabajo entender, que Cristo muriera primero y que resucitara entre los muertos y que ascendiera a la gloria, como leímos en Hebreos. Como dice Lucas 21, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces, después de eso, lo cual seguimos esperando, el Señor vendrá con poder en una nube, y todo lo que hemos leído. Gálatas 4:5. Gálatas 4:4, perdón. Dice así: cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, Jesús no vino antes de tiempo, cuando fue el momento perfecto, el momento adecuado. Por eso Él les decía a los demonios: no digan a nadie, yo les voy a decir, yo les voy a revelar. No quiero ser un santero, un milagrero. No quiero que crean que yo vengo a librarlos a todos poderosamente de la manera que ellos pensaban, sino que primero debía morir por ellos. Dice: cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Era necesario que Jesús viniera en el tiempo adecuado. Le dejó ver solo a estas 3 personas lo que había pasado y les prohibió que lo contaran hasta después de que resucitara. No era un plan de hombres, no era un plan aislado de Jesús, era el plan eterno de Dios. Y no debían apresurarse a darlo a conocer. Jesús los estaba preparando para la misión, para considerar el costo de seguirle. Quería que estuvieran seguros y que no tuvieran temor ni dudas. Y al final vemos una reflexión del reino de Dios y regresamos a Marcos. Dice, versículo 10, ¿se guardaron para sí lo que fue dicho? ¿El qué? ¿Que no dijeran nada?
que lo dijeran hasta después de la resurrección. Esto es segunda vez que lo decía de esta manera. Y les costaba trabajo entenderlo, pero habían visto a Dios. Dicen, tú eres el Cristo, ok, tú eres el Mesías. Y acá habían visto, el Mesías es Dios. Pero al mismo tiempo ¿cómo es que Dios, el Mesías, va a morir y va a resucitar? Es difícil procesar toda esta información. Por eso dice que iban discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Iban hablando solo los tres. O sea, ¿cómo se verá eso? Él dice que hay que sufrir, pero aquí vemos que Él es Dios. Y vemos que la voz de Dios también dice, óiganlo a Él, síganlo. Ok. Entonces eso les llevó a preguntarle a Jesús, versículo 11. ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Ya vamos a ir a eso. Y es cierto. Es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, les dijo. Sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser menospreciado, despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido. Difícil. Como él les dice, ellos sabían que era necesario que Elías viniera antes que el Mesías. Y vamos a ir a ese texto. Pero él les dice, sí es cierto, él ya vino. Y todos como, claro, vino ahorita que lo vimos transfigurado. Y Jesús les va a corregir y les va a enseñar y les va a decir que no se refería a eso. Porque la Biblia decía que Elías debía venir antes que el Mesías. Pero Jesús vino antes que la transfiguración cuando Elías se apareció por un momento. ¿Sí me siguen? Entonces ellos estaban confundidos. ¿Cómo si tú eres el Mesías y eres Dios? ¿Cómo viniste antes que Elías? Porque Elías ahorita lo acabamos de ver y ya se fue. Solo fue como un relámpago. Entonces no hace sentido. ¿Quiere decir que los escribas nos tenían engañados? Y ya vamos a ver en el texto que dice que era necesario que Elías viniera antes que Jesús. Pero Jesús les dice, yo les digo que Elías ya ha venido. Y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Estaban confundidos. ¿Cómo era que el Mesías iba a morir y resucitar pronto? Todavía no entendían bien toda la idea del siervo sufriente. No entendían bien la necesidad de la cruz. No entendían bien su misión, la misión de Jesús. Por eso todavía no debían compartir todo con nadie, porque solo iban a confundir más a la gente. Ellos mismos no entendían y solo iban a hacer que se generara más caos alrededor de Jesús y que los romanos le apresaran antes de tiempo, no en el tiempo que él sabía que era el tiempo. Debía ser en el tiempo de Pascua, para coincidir con la celebración de Pascua. Ahora, en cuanto a la pregunta de Elías, entonces, miren, vamos a Malaquías. Ya es el último que vamos a buscar, Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento en nuestra Biblia. Digo esto porque el orden de la Biblia en hebreo es diferente y termina con Crónicas. Malaquías 3, 1 y después Malaquías 4, 5. Dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Está diciendo que iba a enviar a un mensajero antes del Mesías que iba a preparar el camino antes de él, ¿cierto? Está sencillo entender eso. Pausa. Pero ustedes se recuerdan que leímos Isaías 40, donde dice que él iba a enviar, voz que clama del desierto, preparar el camino del Señor. Y vimos cómo eso, comprobado con la Escritura, se refería a Juan el Bautista. Esto realmente también se refería a Juan el Bautista. Porque aquí no dice que sea Elías, solo dice yo envío a mi mensajero. Pero el que lo lee Isaías 40 y lee Malaquías 3, 1 y dice, es el mismo mensajero. Pero no dice nada de Juan el Bautista. Pero miren, y termino de leer. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. O sea, menciona primero que Elías que este mensajero debía venir primero y después el Mesías. ¿Hasta ahí todo bien? Isaías 40 decía que también una voz en el desierto iba a venir a preparar el camino del Señor. El problema es que Malaquías 4, en el versículo 5 dice, miren, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces, los judíos pensaban que ese mensajero era Elías, literal. Entonces entenderán ustedes que ellos se confundieron
Porque ¿cómo así si Elías era el mensajero y él debía venir antes que el Mesías? Y tú eres el Mesías. Tú viniste antes que Elías. Elías vino recién, ahorita, hace 3 minutos. Entonces, ¿a dónde está el problema? Y Jesús les ayuda a entender. Jesús confirma que lo que creían era cierto, ¿no? Pero que de ninguna manera eso quería decir que el Mesías no sufriría, como hemos leído en Isaías 53. Porque dicen que vendría Elías a preparar, después el Mesías, y después, como leímos en el 4:5, dice: yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Porque ese día será día de juicio, será día en el que Él establecerá su reino. Pero a continuación Jesús explica que el cumplimiento era Juan el Bautista, a quien en Juan 1:21 le preguntan a él si era Juan. Mentí, les dije que era el último, pero miren Juan 1:21. Juan 1:21. En Juan 1:21 le preguntaron directamente si él era Elías, porque era lo que el pueblo esperaba. Juan 1:21, miren, ya estoy terminando. Entonces le preguntaron: ¿eres Elías? Directamente a Juan el Bautista, porque es que parecía como Elías. Estaba en el desierto preparando el camino del Señor, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sonaba como que era Elías por Malaquías 4:5. Pero Isaías 40 al principio y Malaquías 3 nunca dijo que era Elías. Entonces era normal que los judíos le dijeran: ¿eres tú Elías? ¿Y qué dice Juan el Bautista? No, no lo soy. En Lucas 1:17 hay uno más, una explicación más directamente de Jesús. Lo leo por el tiempo. Lucas 1:17 dice: Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Este es en el anunciamiento, en el anuncio de lo que iba a hacer Juan el Bautista. Esto es lo que se dijo: Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien y dispuesto. Antes que naciera Juan el Bautista, el ángel le dijo: Él vendrá en el espíritu de Elías. Él está siendo como un Elías, pero habían perdido esta idea. No era que él era Elías literalmente, sino que venía en el espíritu de Elías. Es decir, no algo raro, sino con el mismo mensaje que creían que Elías iba a venir. Juan el Bautista vino en el poder, en el espíritu y en el poder del profeta Elías. Dios envió a Juan el Bautista a cumplir lo que se había dicho de él, siendo precursor del Mesías. Jesús mismo lo anunció también, como lo relata en Mateo, si lo quieren anotar, Mateo 11, del 7 al 15, Jesús mismo lo dice. Y Jesús, cuando les dice que Él ya vino, miren, dice: es cierto que al venir primero restaurará todas las cosas, les dijo, y sin embargo, como está escrito, el Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado. Pero yo les digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. En Mateo capítulo 11, versículos 7 al 15, Jesús dice lo que le hicieron a Juan el Bautista. Juan el Bautista le rechazaron, lo terminaron matando, lo mató Herodes, conocemos esta historia. A Jesús también lo rechazaron. Quiere decir que y Jesús no vino de la manera que esperaban venir. Jesús no trajo todo el juicio, no trajo toda la victoria. Su reino no comenzó. Solo hubo una transfiguración para que tuvieran una probadita del reino por venir. Apocalipsis 11, no obstante, describe a 2 testigos viniendo a la tierra antes del fin. 2 testigos que harán milagros. Y por lo que describe, por lo que dice, muchos creen que también es Elías y Moisés. Así que es probable que tengamos un nuevo Elías, ya sea el propio Elías, que se apareció en la transfiguración, una instancia del reino,
Y luego cuando el reino de verdad está por venir, puede ser que sea este mismo Elías que se reveló en la transfiguración. O puede ser otro que venga con el espíritu de Elías. No lo sé, no es importante. En ese sentido, que sepamos quién va a ser directamente porque Apocalipsis no lo dice. El punto, Jesús va a venir. No había confusión. El Elías que vieron ahí no era el mensajero que ellos esperaban. Isaías 40 y Malaquías 3 decían nada más que un mensajero iba a venir a preparar el camino del Señor. Si se hubieran arrepentido, el rey no hubiera venido de una vez. Pero no lo hicieron, le rechazaron. Así que el reino fue pospuesto. Mataron a Juan el Bautista, al mensajero, y mataron al rey, a Jesús. Jesús se levantó, está a la diestra del Padre, y un día regresará a juzgar. Y antes de que venga ese día, de alguna manera, alguien como Elías vendrá a ser testigo y a preparar el camino. Dos preguntas sencillas. ¿Crees en Jesús como lo que es? El Mesías, enviado por Dios. Sé que es un montón de información. Es un texto bastante cargado de simbolismo, de información. El reino de Dios se había acercado. El rey estaba aquí. Ese Mesías vino para dar su vida por ti. ¿Crees tú en Jesús de esta manera? Porque Él es el Mesías. Él es el Salvador. Él es el Rey. Él se encarnó para morir por nuestros pecados, para que en Él tengamos vida. Les leo lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, este es el corazón del Evangelio. Jesús no pecó. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios lo consideró culpable, siendo inocente. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El justo pagó por los injustos. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él y su justicia perfecta ganada, por el cual Dios mismo le levantó de los muertos y dijo que estaba satisfecho, y Jesús dijo, consumado es. Dios dijo que estaba satisfecho. Jesús dijo, consumado es. La justicia que Jesús ganó es aplicada a todo aquel que cree, a todo aquel que se arrepiente. De tal manera que sin ser justos, sin ser perfectos, podemos estar en un buen standing, en una buena posición, enfrente de Dios, porque Jesús pagó en nuestro lugar. El justo por los injustos. Él llevó nuestro pecado. Él pagó lo que nosotros merecíamos para que nosotros no tengamos que pagar. ¿Crees en Jesús de esta manera? Si no crees, hoy puede ser el día de salvación. Si no has creído y te das cuenta, no, yo no entendía esto y tal vez no entiendo toda la transfiguración, pero entiendes que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él dio su vida, Él debía morir para pagar por ti y por mí, porque yo no puedo salvarme. El que se trate de salvar va a perder su vida, pero el que le siga va a encontrar la vida eterna. Solo pide perdón, arrepiente de tus pecados, cree en Él, confiésale y vuélvete hacia Él. Al mismo tiempo debemos tener certeza de que este mismo Jesús va a regresar de nuevo a juzgar y a reinar. Si no lo haces aún, comienza hoy a seguirle. Si no lo has estado haciendo de buena manera, toma tu cruz, niégate a ti mismo, síguele, anda en su camino, adórale. Vivamos nuestra vida con esperanza, sabiendo lo que nos espera. Les invito a ponerse en pie y vamos a terminar cantando y reflexionando en cuanto a esto. Gracias, amado Padre, por poder reflexionar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Ayúdanos a vivir de una manera que sea agradable a ti, Señor. Ayúdanos a vivir de una manera que te obedezcamos, aunque no entendamos todo hoy, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y reinas en autoridad. Y la gloria con la que el Padre te envió, tú se la revelaste a tus discípulos. La vimos a través de testigos cuando resucitaste. Y estás en la gloria esperando hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Anhelamos el día en que regreses, Señor, y hagas todo nuevo.
Anhelamos el día en que nuestra fe sea hecha vista, sea necesario tener fe más porque estaremos contigo. Y si alguien aquí que no cree, que todavía no es tu hijo, te pido que pueda darse cuenta de su incapacidad de salvarse por sí mismo. La salvación es de la ira venidera, es del sistema religioso, es de este mundo, Señor. La salvación es por gracia, por medio de la fe en ti. Si alguien no cree en esta mañana, te invito a que puedan creer, que puedan poner su salvación en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.